いよいよ接戦を迎えました。日本を守ることができるかどうか、この戦いにかかっていると言っていいと思います。NHK. Noticia de último momento. El presidente Shinzo Abe acaba de anunciar su interés por reevaluar la doctrina Yoshida en el marco de las tensiones presentadas en el Mar del Sur de China y la situación actual de la región. Esta reevaluación significaría el rompimiento de una doctrina que lleva más de 6 décadas. Por esta razón, hemos invitado al reconocido profesor Ming Adisoy y experto en relaciones internacionales. Bienvenido, profesor. Primeramente, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, nos gustaría que por favor nos comentara cuáles podrían ser las posibles consecuencias de esta reevaluación. Pues antes de iniciar a analizar las consecuencias, debemos hacer un reconteo histórico para dar cuenta de cómo se llegó a la doctrina Yoshida. La doctrina Yoshida surge después de la Segunda Guerra Mundial con el primer ministro Yoshida Shigeru, con el que, como dijo Michael Green, Japón estableció alianzas militares con Estados Unidos, mientras se aseguraba el cumplimiento del artículo 9 de la Constitución japonesa a través de la institucionalización de leyes y políticas domésticas que le permitirán evitar quedar atrapado en la estrategia que desarrolló Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, con la intención de mantener el compromiso de defensa de Estados Unidos para así poder enfocarse en la recuperación económica y lograr establecer nuevas relaciones con Asia a través del comercio, Japón realizó una pequeña acumulación militar. Todo esto se entiende desde el hecho que Japón constantemente ha buscado tener un papel preponderante en la región a la que pertenece y en el sistema internacional en general, por lo que con la doctrina Yoshida, el ascenso a un lugar de alto prestigio a nivel mundial se conseguiría a nivel económico, con Japón ostentando una economía fuerte y extensa, y no a nivel de un fuerte poder militar como había pretendido Japón desde la era Meiji hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los límites de la doctrina se vieron con claridad en 1990, con la incapacidad de Japón de actuar ante el colapso de la burbuja económica que se presentó a raíz de lo ocurrido en la Guerra del Golfo, lo que desacreditaba el modelo económico japonés. De igual manera, los límites de la doctrina se evidenciaron en la imposibilidad de usar la interdependencia económica para competir con la rápida expansión económica y el alcance militar que estaba consiguiendo China, y en la amenaza que representaba el desarrollo de armamento nuclear al que Corea del Norte estaba apuntando. Teniendo esto en cuenta, nos encontramos con que la reevaluación que el presidente Shinzo Abe planea hacer respecto de la doctrina lo podría llevar a 3 escenarios distintos, pues al revisar la doctrina el presidente podría considerar la posibilidad de abandonarla, modificarla o de continuar con ella. Estas 3 alternativas conducirían a contextos muy distintos e igual que serían explicados desde 3 corrientes distintas de pensamientos, las cuales son vistas como las más propicias para el contexto asiático. También hay que tener en cuenta que históricamente se ha presentado una rivalidad entre Japón y China, y esta persiste aún en la actualidad, como lo podemos ver en las crecientes tensiones por las islas Senkaku. Abandonar la doctrina Yoshida significaría que Japón ya no necesite que Estados Unidos garantice su seguridad, pudiendo poner fin al artículo 9 de su constitución, que entre otras cosas limita su ejército y le prohíbe declarar la guerra a otro país como método de defensa.
Si esto llega a suceder, Japón se encontraría con la posibilidad de realizar un ataque preventivo a aquellos barcos japoneses que frecuentemente violan su zona de defensa, la cual cabe decir que se sobrepone a la de China. Esta acción sería el inicio de un nuevo conflicto entre Japón y China, en el cual Japón seguiría contando con el respaldo de Estados Unidos, quien seguramente entraría en su defensa, haciendo realidad la teoría realista de transición del poder, que dice que es inevitable un conflicto entre Estados Unidos y China. Es de destacar que, siguiendo el pensamiento realista, este conflicto sería inevitable y las instituciones asiáticas como la ASEAN y la APEC, ante la debilidad de sus estados miembros, no podrían evitarlo. Para los realistas, para que las instituciones sean eficientes, sus miembros deben ser fuertes. Entonces, para ellos, mientras que la ASEAN y la APEC serían ineficientes, otra institución como la OTAN podría lograr los objetivos. En lo económico, significaría un cambio en esas políticas económicas que han permitido el crecimiento de Japón a lo largo de todos estos años. Muchos de los conceptos desarrollados durante la doctrina todavía son usados en las actuales políticas japonesas, y de no implementarse un plan bien estructurado acorde a las realidades japonesas, el estancamiento en el cual se encuentra hace más de 25 años podría perdurar y hasta agravarse. Si se llega a materializar el abandono por parte de Japón de la doctrina, sería gracias a las visiones realistas, ya que Japón buscaría poder aumentar su ejército para hacerle frente a las crecientes amenazas para su supervivencia, que son China y Corea del Norte. Y pues desde el realismo podemos ver que varios autores, como lo son Henry Kissinger y Herman Kahn, han asegurado que no es posible pensar en un crecimiento económico gigante de Japón sin un poder militar equiparable, que inclusive pueda llegar a tener poder nuclear. Un segundo escenario sería la modificación de la doctrina, y lo ideal sería analizar esta modificación desde el filtro constructivista. En un primer momento, es prudente mencionar que los tiempos traen sus propios desafíos, y mantener una misma postura mientras el mundo evoluciona podría ser perjudicial. Antes de esta guerra, como anteriormente mencioné, Japón y Estados Unidos hacen un trato en el que dividen sus funciones. Japón, por su parte, se compromete a aumentar su potencial militar para asistir a Estados Unidos en su obligación de defenderlo, y Estados Unidos se compromete, por su parte, a minimizar los riesgos de que un ataque se presente en Japón. La primera prueba de que esta misión falló es la Guerra del Golfo, en la que quedó claro que el rol que interpretó Japón le dejó un sinsabor. Y con esto demostró que el esquema de seguridad japonés se proyectaba ya inapropiado para responder a los desafíos regionales y globales. Por estas y muchas más razones, se argumenta que sería acertado que, a medida que los intereses particulares de Japón y el sistema internacional vayan cambiando, sea el mismo Estado quien también se modifique. Es por esto que cuando pensamos en realizar cambios a la doctrina debemos tener en cuenta el aspecto militar. La situación que se presenta en la región significa una amenaza para Japón, no solo los intereses de China sobre las islas Senkaku, sino también las constantes amenazas y pruebas nucleares por parte de Corea del Norte. Una modificación que le permitiera reformar el artículo 9 de su constitución también debería darle importancia a factores intersubjetivos como las normas, la historia y la cultura. Teniendo China conocimiento de que sus provocaciones ahora podrían tener como consecuencia un ataque preventivo por parte de Japón, gracias a esta modificación en su constitución, podría revivir las memorias del pasado, donde perdió ambas guerras sino-japonesas, y podría generar un cambio en su actitud, que por lo general ha sido provocadora. Este cambio, consecuentemente, significaría una nueva manera de relacionarse entre Japón y China, en el cual muy posiblemente las instituciones de la región jueguen un papel más importante. Para Norcorea, esta reforma significaría un estado más con un ejército listo para reaccionar en sus fronteras ante cualquier provocación, aumentando así la presión que ya ejerce la comunidad internacional, y pues podría inclusive llevar a que el estado acepte iniciar conversaciones de una posible desnuclearización
y lograr que se acoja a las normas del sistema internacional. Bajo un pensamiento idealista del constructivismo, se generaría una confianza en las instituciones que podría llegar a la creación de una identidad colectiva asiática. Esta identidad colectiva significaría una solución a los dilemas de seguridad, ya que a través de ellas sería posible modificar la política cultural de Japón, de la que habla Peter Kelsenstein, la cual fue modificada hacia el pacifismo y se fue fortaleciendo a través de las instituciones y normas que se crearon con base al artículo 9 de la Constitución. Es por esto que una reforma del artículo permitiría que estas instituciones pacifistas que se han fortalecido a lo largo de los años no sean descartadas, sino que sean modificadas con vista a una estrategia cultural que se incline más por un comportamiento de tipo balance of power en respuesta al incremento de amenazas y a la falla de las herramientas económicas tradicionales, en pro de conseguir una mejora en la seguridad estatal. Con la reforma de este artículo se podría institucionalizar las ideas de balance of power sin que se descarten del todo las del pacifismo. Un último escenario que se podría dar es el de continuar con la doctrina. Este escenario lo podemos explicar desde la teoría del liberalismo basándonos en sus tres pilares, que son lo económico, lo democrático y lo institucional. En un primer momento, desde lo económico, China y Japón son importantes socios comerciales, por lo que un cambio en la doctrina podría afectar esas relaciones siendo perjudicial para ambos estados. Además de que sería poco conveniente para China, quien ve en Asia el eje central de su economía, siendo en la actualidad el primer o segundo socio comercial de todos los estados asiáticos. Igualmente, Japón como estado democrático debe hacer que se prime las soluciones pacíficas y conversadas a esos problemas que lo llevaron a que se reevaluara la doctrina Yoshida. Y en cuanto al institucionalismo, una continuación de esta doctrina significaría que las instituciones de la región, en búsqueda de una seguridad colectiva, hicieron presión para que no se efectuaran cambios en esta doctrina que pusieran en riesgo a la región. El liberalismo, aunque nos habla de estos tres pilares, le da mayor importancia a lo económico-político, y pues teniendo en cuenta que Japón y China en la actualidad son muy interdependientes el uno del otro, en cuanto a lo económico, lo más conveniente sería que no se presentara un cambio a la doctrina. La acción más sensata sería el de continuar con la doctrina, en tanto que el desarrollo que ha hecho Japón de un nuevo modelo de tecnonacionalismo, crecimiento económico y producción de networks en Asia lo constituyen como una importante potencia económica, lo que según autores como Richard Samuels y Eric Higginbotham sería una base útil para el comportamiento realista basado en el mercantilismo que Japón tiene. Esto, entendido desde el liberalismo, sería sumamente estratégico, en tanto que si se utiliza una fuerte economía a través de la cual se realicen acuerdos comerciales de interdependencia, se logra disuadir a la otra parte de realizar cualquier tipo de enfrentamiento militar que pueda perjudicar su propia economía. Entonces, profesor, ¿cuál sería la mejor opción que se presentaría en la reevaluación de la doctrina? ¿Abandonarla, modificarla o continuarla? De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, personalmente veo como la opción más idónea para Japón el de modificar su doctrina bajo el filtro constructivista. Apostarlo por abandonar sería un riesgo para Japón en cuanto a su seguridad internacional, además que significaría abandonar todo lo que ha construido alrededor de esta doctrina. Por otro lado, el continuarla sería seguir trabajando sobre algo que ya no está vigente, puesto que en la actualidad no se enfrentan los mismos desafíos que se enfrentaban al momento de implementarla. Es por ello que se tiene que modificar esta doctrina. Es la mejor opción que podría tomar el presidente Shinzo Abe, pues esta decisión no confrontaría tan directamente los acuerdos que se ejercieron desde el fin de la guerra y en cambio proyectarían a Japón como un gigante militar no agresivo, apoyado por las organizaciones internacionales y asimismo convertido en un actor más relevante para el sistema internacional. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos su opinión respecto a lo que está sucediendo actualmente en el país. Y gracias a ustedes televidentes por vernos. Nos encontraremos en una próxima emisión.